para cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos entonces a hablar sobre el leaseback. Digamos que en este tema no nos vamos a centrar como tal en la norma de arrendamientos. La norma de arrendamientos tiene muchos temas de largo y de ancho, especialmente la NIF 16, si la enfocamos a grupo 1. Pero lo que queremos ver es cómo se reconoce el contrato de leaseback. Si ese contrato de leaseback tiene un mismo tratamiento para las NIF, para las pymes, como para las NIF plenas. Siempre hablo de NIF plenas porque a veces las personas cuando uno dice solo NIF de pronto se suelen confundir. Entonces digamos que para temas académicos siempre he preferido hablar de NIF plenas, aunque lo correcto es hablar simplemente de NIF. Y vamos a ver cómo nos puede afectar eso desde el punto de vista tributario, pero vamos a hacer primero una corta introducción al tema del arrendamiento. Bueno, cuando nosotros tenemos en las compañías o en las empresas en las cuales estamos contratos de arrendamiento, digamos que el punto más fácil, porque digamos que para uno abordar lo que es el leaseback, pues tiene que avanzar desde el concepto de lo que es arrendamiento para posteriormente darse cuenta si estamos frente a una venta con un arrendamiento posterior. El tema del arrendamiento, cuando hablamos de un contrato que está tipificado como tal, como contrato de arrendamiento, pues digamos que claramente hacemos el nexo y decimos, bueno, aquí estoy frente a un contrato de arrendamiento, tengo que aplicar la sección 20 o la de NIF para las pymes o la NIF 16. Pero lo cierto es que recordemos que hay un tema muy importante que se desarrolla en el marco conceptual de las NIF y es esa prevalencia que aunque no aparece como principio, sí se desarrolla a lo largo de toda la norma, de que prevalece la esencia sobre la forma, ¿cierto? Y que las cosas no se miran simplemente por su forma, sino por su sustancia, sin importar que en el contrato pueda decir otra cosa. Entonces, nosotros nos hemos encontrado muchos contratos en el análisis de la norma de la NIF 16 que no se llaman contratos de arrendamiento, que se llaman comodatos o que se llaman licenciamiento o que se llaman derechos, bueno, cualquier otro nombre que usted jurídicamente le pueda dar, pero que en el fondo termina siendo un contrato de arrendamiento. ¿Qué se necesita? Acuérdense que aquí estamos bajo el marco de las normas contables. Obviamente habrá un tema jurídico para que se tipifique el contrato de arrendamiento, pero bajo la norma internacional, ¿qué elementos deben estar, digamos, presentes para que esté frente a un contrato de arrendamiento? Primero, que exista un activo, ¿cierto? Y que ese activo yo tenga el derecho a utilizar ese activo. Segundo, que haya de intermedio una contraprestación, ¿cierto? No puede ser a título gratuito, no puede ser un valor simbólico, que haya una contraprestación, aunque no se requiere que necesariamente sea valores de mercado, porque vamos a ver que la norma, esos valores por encima o por debajo, los trata como financiación o como diferimiento del ingreso. Entonces, que haya un activo, que haya una contraprestación y que el tiempo por el cual yo voy a utilizar ese activo esté delimitado, ¿cierto? Entonces, que exista un periodo de tiempo en el cual yo vaya a utilizar ese activo. La norma me dice que si yo estoy actuando como arrendatario, tengo que tener el derecho a utilizar o a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo. Sabemos que los beneficios económicos de un activo no necesariamente me los van a trasladar todos. Por ejemplo, pensemos, la titularidad legal le otorga ciertos beneficios al arrendador, como por ejemplo poder poner ese activo, no sé, en garantía, digamos, respaldando una obligación, pero lo que quiere es que todos los beneficios sustanciales sí hayan sido trasladados al arrendatario. Este es un cuadrito que se los voy a dejar porque digamos que en el caso propio he tenido algunos análisis que no han sido tan fáciles para determinar si existe o no existe contrato de arrendamiento y posteriormente evaluar si hay una venta con arriendo posterior. Este es un flujograma que propone la NIF 16 para uno determinar si el contrato
tiene o no tiene un arrendamiento, ¿cierto? Hay contratos que pueden tener múltiples, digamos, reconocimientos en sí mismos y eso nos pasa mucho, por ejemplo, con el sector salud, ¿cierto? Todas esas empresas que venden tecnología o que venden suministros para equipos médicos, para pruebas, normalmente esos equipos médicos que son tan costosos, pues las figuras a través de las cuales se entregan estos equipos a las clínicas, a los hospitales o a los centros que prestan estos servicios de salud, suelen ser muy sofisticados, ¿cierto? Entonces, pueden haber los sencillos que explícitamente digan son un contrato de arrendamiento, pero uno muchas veces encuentra el comodato con derecho a yo no sé qué, con condicionamiento de consumo mínimo de tales suministros, y en el fondo hay implícito un montón de elementos que tienen un reconocimiento en el ingreso de forma separada, ¿cierto? Y uno de ellos es que puede que ahí haya un contrato de arrendamiento, no que todo el contrato sea de arrendamiento, pero sí puede tener una parte, la norma dice que puede haber una parte que se configure como arrendamiento, ¿cierto? Entonces, este es el flujograma que la norma propone para uno decidir si se está o no se está frente a un contrato de arrendamiento. Yo les quiero compartir, se los vamos a enviar al correo. Yo diseñé un cuadrito en Excel un poquito más, digamos, más amigable, en el sentido de que si bien aquí nos define la norma, pues los párrafos al final son los que le dan a uno las verdaderas herramientas para tomar la decisión si el contrato contiene arrendamiento, ¿cierto? Básicamente lo que la norma me dice es que yo debo estar frente a un activo identificado, que tengo que tener el derecho a controlar el uso del activo y tengo que tener el derecho a decidir el uso del activo identificado, ¿cierto? Entonces, debo estar primero presente en un contrato. Esto normalmente siempre se cumple. Tengo que tener derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos, pero el tema más complejo es este. Si la persona tiene o no tiene el derecho al uso del activo identificado. Entonces la norma a mí me dice, bueno, analice si el proveedor suyo tiene el derecho de sustituir el activo a lo largo del periodo de uso. Es decir, a mí me llevaron una máquina y en cualquier momento ellos pueden decir, vea, me voy a llevar esta y le voy a traer esta otra y digamos esta se la voy a entregar a otro tercero y esa sustitución genera un beneficio económico para el arrendador sin que yo pueda decir no me lo cambie, aunque siga dando las mismas unidades o las mismas pruebas, pero el otro tiene derecho a sustituir ese elemento. Ahí la norma me dice que no estamos frente a un contrato de arrendamiento y también se tiene que cumplir que el cliente tenga el derecho a decidir cómo y para qué propósito use el activo, o si es una máquina que realmente o sea, ya tiene unas cantidades determinadas, ya tiene muy específicos sus condiciones, pues el cliente tiene el derecho a operar el activo sin que el proveedor tenga el derecho a cambiar esas condiciones y o yo pude haber diseñado como quería el activo. Entonces, aquí, digamos, este es como un arbolito de decisión que plasmé de esta forma, donde uno simplemente aquí responde los campos que están en blanco, sí o no, y al final la conclusión es si es un arrendamiento o no es un arrendamiento, y aquí direccionamos pues con algunos párrafos de la norma que traemos aquí. Entonces, quise pues digamos, como les decía antes de hablar del ISBAC, hacer una antesala de que no todo contrato que no se llame contrato de arrendamiento no será arrendamiento. Primero nosotros tenemos que hacer esta evaluación como en aquellos casitos especiales donde está inmerso el derecho a utilizar un activo. La contraprestación a veces puede estar clara, otras veces no puede estar tan clara, pero ese análisis nosotros lo tenemos que hacer si cumple los elementos para hacer un contrato de arrendamiento. Muy bien. Posteriormente, el otro elemento que tenemos que analizar es entender que las NIF para las pymes y las NIF plenas no tienen la misma forma de reconocer los arrendamientos.
Y ahorita quisiera que Yasmín en unos cortos minuticos nos hablara un poquito de los cambios que se prevén, que ya están propuestos en las enmiendas a realizarse o en los cambios a hacerse a las NIF para las pymes respecto de esta norma de arrendamientos, pero la norma que hoy tenemos vigente es muy distinta tanto para las NIF para las pymes como las NIF plenas. Si nos vamos a las NIF plenas, la NIF 16 es la que regula todo el tema de los contratos de arrendamientos. Y esta norma ha estado vigente en Colombia desde el año 2019, si no estoy mal. Y el gran cambio que trajo esta norma, que fue la que reemplazó la NIF 17, fue que exigió que sobre todos los contratos de arrendamiento se reconozca tanto el derecho de uso como el pasivo por arrendamiento, sin importar si el contrato típicamente, digámoslo así, para efectos tributarios o desde el punto de vista comercial, es un contrato de arrendamiento operativo o es un contrato financiero. Entonces esta norma dice, no, usted todos sus contratos que sean de arrendamiento, reconózcamelo como derecho o reconózcamelo y a su vez como un pasivo por arrendamiento. Es que no tengo opción de compra, es que el contrato va a durar solamente 2 años y después yo devuelvo ese bien inmueble, no importa. Reconozca el derecho de uso por esos 2 años y el pasivo por arrendamiento equivalente. Esta norma es tan estricta que cambia muchísimos los estados financieros de las entidades, ¿cierto? Incluso uno todavía encuentra empresas que no han adoptado, o sea, siendo grupo 1, no han adoptado la NIF 16. Yo en estos días, no, hace un año encontré una empresa grande, grupo 1 del sector médico, que no tenía, o sea, así hablaba en sus políticas de NIF 16, pero realmente no lo estaba aplicando en la práctica. Y también hemos encontrado empresas, encontramos una empresa grandísima aquí en Colombia de suministro de, de productos de madera, donde aplicaban la NIF 16, pero lo hacían a su amaño. Es decir, el activo y el pasivo siempre lo reconocían por el mismo valor y al final la parte que se iba al estado de resultados era equivalente al canon de arrendamiento, o sea que en efecto era como si fuera un arrendamiento operativo. Ellos tuvieron muchos elementos, digamos, para querer hacerle quite a la norma, pero realmente al final lo que estaba operando era un incumplimiento que tuvieron que corregir pues tras una asesoría que se recibió. Entonces, la norma solamente prevé 2 excepciones para yo no reconocer ese contrato de arrendamiento como un contrato de arrendamiento financiero. La primera excepción es que ese arrendamiento sea por un plazo que sea de 12 meses o menos. Y aquí hay un tema importante. Esos 12 meses no se consideran solamente con el plazo contractual, porque recordemos que cuando se analiza el plazo del arrendamiento, la norma habla de que se deben tomar el plazo contractual, ese es el periodo mínimo, más o menos la certeza razonable que tiene la empresa de prorrogar o de continuar con ese contrato de arrendamiento. Entonces, puede ser que yo tenga un contrato desde hace 10 años que se viene renovando cada año, pues la norma lo que me dice es que me tenía que parar en el momento de la adopción y estimar la certeza razonable de cuánto tiempo espero quedarme con ese contrato de arrendamiento, incluyendo las prórrogas que estima la gerencia. Para eso se desarrolla una política contable que se describe a manera de resumen en los estados financieros. Entonces, si después de esa evaluación, a pesar de considerar el plazo que con certeza razonable se espera prorrogar, si ese plazo es menor de 12 meses o menos, ese contrato puede quedarse como contrato operativo. Y recordemos aquí, pues, de todas maneras, para que estemos comunicados en los conceptos, que el arrendamiento operativo es el que usted sencillamente, el pago que va haciendo cada mes, lo va llevando como gasto de arrendamiento. Y usted como arrendatario, aquí nos vamos a parar mucho en el arrendatario, y usted como arrendatario no reconoce ese activo ni reconoce un pasivo más allá de la obligación que tiene, digamos, cada mes. Pero el arrendamiento financiero
lo que me pide la norma sí es reconocer el activo que llamamos bajo NIF el activo de derecho de uso, el activo de derecho de uso, que equivale a esas cuotas que se esperan pagar por el plazo estimado del arrendamiento, traídas a valor presente con una tasa de descuento, y se reconoce también su pasivo, ¿cierto? Entonces, si es menor de 12 meses o equivalente a 12 meses, lo puedo tratar como operativo, o si tengo activos de bajo valor. Pero recordemos que el que sea el contrato de bajo valor no es el contrato como tal, porque yo puedo decir, yo puedo tener un contrato, pensemos, de un local, y ese contrato está a un año. Probablemente el valor de ese contrato a un año no sea un valor material, ¿cierto? Uno podría decir, puede ser que es de bajo valor, pero la norma lo que me pide es que el activo subyacente sea de bajo valor. El local no es un activo de bajo valor. Entonces ahí no podría aplicar la excepción por activos de bajo valor, como si lo podría hacer con un arrendamiento de una fotocopiadora o con arrendamiento, no sé, de pronto de un computador, pero dependiendo pues de la materialidad. El gran cambio entonces de la norma es para los arrendatarios, porque los arrendadores no les cambió absolutamente nada con la NIF 16. Ellos siguen reconociendo sus contratos como financieros o como operativos. En cambio, la NIF para las pymes sí separa y sí habla de arrendamiento financiero y sí habla de arrendamiento operativo, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Y dice que únicamente se clasifica como arrendamiento financiero cuando me hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Pero si no me transfirieron sustancialmente todos esos beneficios, los tengo que clasificar como operativos, y la norma resalta que eso siempre dependerá de qué, de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Entonces, la norma hace referencia a unos indicadores que usted y yo sabemos que la norma tributaria, el artículo 127-1, copió, un poquito mal copiados, porque vamos a ver que hay algunas diferencias en el desarrollo del 127-1 que no son iguales, pero la norma está diciendo, mire, para mí lo fundamental para clasificar el contrato como un arrendamiento financiero es esa transferencia sustancial de los riesgos y beneficios. Pero hay indicadores que me hacen pensar que ese contrato podría o debería clasificarse como arrendamiento financiero, ¿cierto? No hay un indicador que defina la norma internacional que sea más determinante que otros. Es decir, puede ser que alguien diga, vea, yo al final del contrato al final del contrato me van a transferir la propiedad del activo, ¿cierto? Pero el plazo del arrendamiento no cubre la mayor parte de la vida económica. Entonces alguien diga, no, como este lo cumplió y esto no, ya no es financiero, tienen que cumplirlos todos. No, puede cumplirse un solo indicador que me lleve a concluir que sea como financiero. Entonces eso depende de qué, del análisis que se haga juicioso sobre la norma. Entonces la norma me dice, mire estos indicadores, que al final te transfieran la propiedad, que la opción de compra sea por un valor muy pequeño, que sea por debajo o lo suficientemente menor al valor comercial, que el plazo al final cubra la mayor parte de la vida económica. Acuérdense que aquí la norma no habla de vida útil, sino que la vida útil es el tiempo que una empresa espera utilizar el activo, mientras que la vida económica cubre todo el tiempo por el cual se podría técnicamente usar el activo. Así no se transfiere al final el activo a ese tercero. Otro indicador es que el valor presente de los pagos mínimos sea muy equivalente a lo que valdría comercialmente el activo, es decir, prácticamente me lo están vendiendo financiadamente, o esos activos que yo estoy recibiendo en arrendamiento son de una naturaleza tan especializada que probablemente yo me termine quedando con ellos porque la compañía de financiamiento no me los va a aceptar, dado que no le serviría a otro contribuyente o a otro tercero. Entonces, esos son indicadores que trae la norma para definir si es financiero o si es operativo. Muy bien.
Ya ubicándonos entonces en el contrato de leaseback, entonces sabemos que el contrato de leaseback tiene dos momentos claves. Primero, yo soy dueño de un bien inmueble, ¿cierto? Yo soy dueño de un bien inmueble, pero en el primer momento le digo a la entidad financiera o hago la claridad, esto puede ser entidad financiera o no financiera. Recordemos que ya estos contratos no se limitan solamente a que lo celebren las entidades financieras. Entonces, yo le puedo vender ese bien inmueble a un segundo propietario, ¿cierto? Pero yo le vendo ese bien inmueble e inmediatamente surge una segunda transacción. Entonces, yo le vendí el bien inmueble, ese comprador pagó un precio por ese bien inmueble y a su vez él me dijo, listo, te devuelvo el bien inmueble, pero es mío, pero te lo devuelvo en alquiler o en arrendamiento. Entonces yo que era propietario ya me convierto en inquilino o en arrendatario y pago un alquiler o pago un arrendamiento y ese comprador ya queda siendo el segundo propietario y queda siendo el arrendador, ¿cierto? Entonces es una operación en la que el bien inmueble se queda ahí, o sea, se queda conmigo, pero ya realicé la venta y posteriormente lo que voy a recibir es un arrendamiento, ¿cierto? Entonces, miremos en este caso, en este ejemplo, para desarrollarlo a la luz de la norma internacional. Entonces dice, la empresa Alfa tiene un local sobre el cual realizó un contrato de leaseback el 1 de junio del 2013 por valor de 650 millones de pesos, más el interés anual del 20% efectivo anual por 10 años. Es un contrato de arrendamiento financiero. El valor del leasing, aquí qué pena, es 2023. El valor del leasing se determinó mediante un avalúo realizado. Los datos de este local a la fecha de suscripción del contrato son los siguientes. Lo adquirí el 1 de enero de 1990, lo compré en 5 millones, le he hecho mejoras por 300 millones de pesos, pues imagínense en tantos años que ha pasado. El costo son 305 millones, tiene una depreciación de 160 millones, o sea que hoy costo neto menos la depreciación es de 135 millones de pesos. ¿Qué me dice entonces para que aprendamos cómo se trata este contrato de leaseback? Empecemos hablando de las NIF para las pymes. Entonces, las NIF para las pymes, por allá en la sección 20, me dice que cuando yo estoy en un contrato, la norma siempre habla, los contratos de leaseback, habla contrato de venta con arrendamiento posterior. Entonces, las NIF para las pymes me dice, mire, si usted está frente a un contrato de venta con arrendamiento posterior y usted actúa como el arrendatario, el bien inmueble era suyo y ya usted lo está recibiendo es en arrendamiento, la norma no le permite reconocer la utilidad por la diferencia por la diferencia entre el contrato y el valor histórico que usted tenía. No le permite reconocer esa utilidad en ese momento en que se genera la operación. Pero lo que dice la norma es que esa utilidad se lleva como un ingreso diferido, y se va llevando como ingreso a lo largo del periodo del contrato del arrendamiento. Eso es lo que dice la sección 20 de NIF para las pymes. Entonces, en el ejemplo que teníamos, yo tenía un activo cuyo costo histórico neto de depreciación era de 135 millones. Se lo vendí a la entidad financiera. La entidad financiera suscribe conmigo un contrato de leaseback, me lo devuelve por el contrato de arrendamiento es por 650 millones de pesos, me compró el bien inmueble a mí por 650 millones de pesos y me va a cobrar un interés del 20% y el plazo es 10 años, ¿cierto? Entonces, a la luz de lo que acabamos de ver, de la norma internacional que me dice que esa utilidad no la puedo registrar, ¿cuánto sería entonces la utilidad? Si cogemos los 650 menos los 135, ¿cierto? Menos los 135, vamos a tener una utilidad, digamos, diferida
de 515 millones de pesos. Entonces, ¿qué hace la persona que está actuando como arrendatario? Da de baja su activo, ¿cierto? Aquí los abogados me entenderán, pero voy a explicar desde el concepto y también desde la parte del registro contable, que es muy útil para los contadores. Entonces, voy a explicar qué hace el arrendatario. Da de baja la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Da de baja la propiedad, planta y equipo, reconoce la obligación que adquiere con el leasing, le entra ese dinero del leasing a su banco, pero reconoce nuevamente ese activo. Y es importante ahí tener claro algo que nosotros como contadores y como abogados tenemos que tener, digamos, al menos una idea medianamente clara de lectura de los estados financieros, ¿cierto? Eso es importantísimo para todos los procesos que nosotros enfrentamos. Cuando un tercero reconoce un activo que recibió mediante un contrato de arrendamiento, fíjese que el activo no es mío, pero yo lo voy a utilizar, ¿cierto? Y aquí estamos frente a un contrato de arrendamiento financiero que en gracia y discusión diremos que tanto en pymes y plenas hay que reconocer un activo. Ahorita vamos a ver el valor. Pero las NIF plenas, ¿qué dice? Usted reconozca ese activo. ¿Y ese activo cómo se llama? Pues la norma le dice, usted lo puede llevar tranquilamente dentro de la categoría que corresponda. Es decir, si ese activo lo adquiriste para usarlo, llévelo como propiedad, planta y equipo. O si usted lo adquirió y de pronto es un activo biológico, llévelo como activo biológico. Lo tengo para su arrendarlo, llévelo como propiedad de inversión. Pero debo de tener claro que en las notas debo de revelar que esos activos son arrendados y hablar pues de todas las revelaciones que se pide para los activos arrendados. O desde el principio, yo no los clasifico como propiedades de inversión, como propiedad planta equipo, sino como activos, derechos de uso sobre activos, ¿cierto? Derechos de uso. Entonces, hay algunas empresas en que usted va a encontrar la categoría de derechos de uso separadito y en otras simplemente se encuentra inmerso dependiendo del uso que se tiene. Entonces aquí lo reconocimos como propiedad, planta de equipo por el valor del contrato. Y fíjese que la utilidad, que es la diferencia entre el costo y esa venta, entonces nosotros lo estamos reconociendo como un ingreso diferido, ¿cierto? Ese ingreso diferido, ¿cómo nos quedará a nosotros? ¿Cómo nos quedará a nosotros? ¿Por cuánto tiempo nos quedará diferido? Pues en el ejemplo que nosotros estamos trabajando, la norma me dice que lo voy a dejar diferido por el plazo del contrato. Entonces, esos 515 hoy no se van como un ingreso, se fueron como un pasivo por ingreso diferido, pero cada año, o sea, divido ese valor, divido 10 años, llevaré un valor. Entonces, acá en el primer año llevo como ingreso 51,5, que equivale al 10% de los 515, y voy disminuyendo el ingreso diferido. Eso es lo que a mí me dice la sección 20. Sin embargo, digamos que uno no se puede quedar solamente con lo que dice esta norma, sino que se tiene que ir a la sección 23. Recordemos que la norma de arrendamientos es ¿cuál? La sección 20. Y la sección 23 es la norma que regula el tema de los ingresos. Entonces, por allá, la sección 23, cuando desarrolla el tema de los ingresos, dice, vea, si usted va a reconocer un ingreso, y aquí estamos muy paraditos, digámoslo así, en la posición del arrendador, o sea, cuando usted, señor arrendador, usted está diciendo que va a reconocer un ingreso, o cuando usted, arrendatario, pero que primero fue vendedor, va a reconocer el ingreso, la norma me dice que los ingresos de actividades ordinarias siempre se tienen que mirar por separado a cada transacción. Claro, lo que dijimos ahorita, hay dos operaciones. Está la venta y posteriormente está el arrendamiento. Pero después me desarrolla ese párrafo 23.8. Sin embargo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción
cuando sea necesario reflejar que la esencia. Entonces aquí empieza la norma internacional a decir, mire, yo sé que hay una instrucción clara de que las normas se aplican de forma separada en su reconocimiento a cada transacción. Sin embargo, si es necesario agruparlo para poder entender la esencia de la transacción, entonces usted aplique los criterios de reconocimiento de forma conjunta. ¿Cuándo? Cuando estén ligadas de forma que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de las transacciones. Y haciendo aquí un paréntesis o un asterisco, eso nos pasa mucho cuando uno hace la matriz, la famosa matriz de la NIF 15, ¿cierto? Cuando uno comienza a separar como toda esa gama de ingresos que recibe una empresa, uno se da cuenta de que hay algunos que, aunque si bien pudieran parecer una venta de bien o una prestación de servicio u otro tipo de ingreso independiente, él está atado y ligado, digámoslo así, a otro componente, ¿cierto? Entonces, pensémoslo, pongamos un ejemplo. Una empresa entrega en comodato un equipo médico, pero ese equipo médico funciona con una válvula o con un elemento que requiere un agua purificada, ¿cierto? Que no es cualquier agua, sino que se tiene que adquirir y que solamente la suministro yo. O sea, yo suministro la máquina y suministro, digamos, esa agua que se le tiene que poner a la máquina para que opere. Entonces uno podría decir, sí, está vendiendo la máquina o está arrendando la máquina y aparte le está vendiendo el agua. No, pero es que este es un elemento esencial para que esta pueda funcionar. Entonces la norma me dice, mírelo en conjunto, ¿cierto? Y hay muchísimos más ejemplos que podríamos trabajar. Trayéndolo a nuestro caso de que nos acoge esta mañana, a los arrendamientos pasa exactamente lo mismo. La norma dice, por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más transacciones de forma conjunta cuando venda bienes y al mismo tiempo haga un contrato, haga un acuerdo donde se comprometa que los va a recomprar en una fecha posterior. Miren que acá, y aquí es donde yo les quiero mostrar, los abogados me entienden más que nadie el punto gris, ¿cierto? Que no es blanco ni negro, sino que es una zona gris y depende, y depende. Entonces, miren que la norma me está diciendo que ese contrato de leaseback lo analice como si fuera una sola operación o que lo analice de forma conjunta cuando yo venda los bienes, pero me comprometa a recomprar esos bienes en una fecha posterior. Entonces la norma dice, pues con lo que se niega al final el efecto sustantivo de la transacción. Entonces, en el desarrollo del párrafo 23.8, la norma hizo referencia a vender el bien inmueble y suscribir un contrato que podríamos llamarlo un contrato de arrendamiento, pero que tiene una opción de compra, porque yo estoy acordando recomprar esos bienes inmuebles, que no va a ser todos los casos que presentamos nosotros normalmente. Sin embargo, aunque la lectura a uno le dice el análisis es conjunto únicamente cuando el contrato de arrendamiento contiene esa opción de compra sine qua non para el arrendatario. Cuando se desarrolla este párrafo 23.8 en el material de formación del NIF para las pymes, el material de formación, yo soy enamorada del material de formación, me parece que es muy claro, es muy bueno para entender todo el tema de las NIF para las pymes, se lo recomiendo muchísimo a los que de pronto no hayan tenido oportunidad de verlo. Y habla en el ejemplo de desarrollando ese párrafo 23.8 de un fabricante de yates de lujo que vende ese yate a un banco por $1,000, digamos, dólares, y en el mismo acto firma un acuerdo para recomprárselo al banco por 1,080 un año más tarde. El día en que se produjo la transacción, el valor razonable del yate era 2,000 millones, pero la tasa de interés incremental de endeudamiento del fabricante se aproximaba al 8% anual. Entonces, ¿qué pasa?
Esta persona lo que necesita es plata, ¿cierto? Tiene un yate. Normalmente si él fuera a prestar, su tasa de endeudamiento está cercana al 8% anual y efectivamente es la misma tasa que el banco le da. Entonces el banco le dice, usted necesita plata, bueno, véndame el yate, yo le doy 1080 millones y si usted trae esos 1080 al valor presente, utilizando esa tasa del 8%, ¿a dónde llega? A los $1000, ¿cierto? Entonces él le dice, bueno, yo le presto ese $1.000.000, pero con una tasa del 8%, dice, no hay problema, es que igual yo le voy a recomprar ese yate, le voy a recomprar ese yate dentro de un año, ¿cierto? Y cóbreme lo que a mí me cobrarían por prestarme esos $1000. Entonces, aquí en este ejemplo, acuérdense que este ejemplo no está en la sección 20, está desarrollado en el material de formación de la norma de ingresos. Lo que le dice la norma internacional en este material de formación que es desarrollado por la Fundación del ISB es que el que vende el yate no tiene por qué reconocer esa venta. O sea, no fue que salió un yate de 1000 y entró otro yate de 1080. No, usted no ha salido de su yate. Solamente reconozca la obligación financiera por 1080 millones de pesos. Solamente. Y vaya llevando las cuotas, amortizando ese pasivo, pero aquí no pasó nada. Usted lo único que pidió fue financiación. Asimismo, la entidad financiera, no le ponga usted a reconocer un yate que ni siquiera, perdóneme la expresión, ni siquiera lo va a oler. Usted simplemente reconozca una cuenta por cobrarle a ese tercero que dentro de un año la titularidad pasará nuevamente al arrendatario. Entonces aquí, ahí les voy a contar el tema, porque lo importante de esto es el análisis que podamos hacer. Cuando se desarrolla ese párrafo 23.8, les decía que la norma está haciendo referencia a la unificación, digamos, de ese contrato. Cuando yo vendo y sin lugar a dudas el contrato dice que el activo lo voy a recomprar, ¿cierto? O sea, es una opción irrevocable de compra que yo voy a asumir. Entonces, cuando uno está frente a un contrato de leaseback, donde puede ser que el otro tercero pueda ejercer o no pueda ejercer la opción de compra, ¿cierto? Puede ejercer o no puede ejercer la opción de compra. Y segundo, miren que acá yo le vendí el yate al banco muy por debajo al valor razonable, ¿cierto? Entonces, o sea, digamos que no, en el fondo, el tercero lo que quería era una financiación y no obtener una utilidad del mercado por la venta del yate, ¿sí? Entonces, miren que el ejemplo no es, o sea, no es casuístico de que, ay, 2000 y 1080, no. Ellos están, o sea, ellos hicieron el ejercicio bien hechecito para fundamentar porque en este tipo de contratos no puedo separarlo como dos operaciones, venta y arriendo, sino que dicen, no, aquí solamente hubo, si yo junto las dos, lo único que hubo es financiación. Pero ¿qué pasa si yo estoy frente a un contrato donde la opción de compra es una opción simplemente que puede tomar o que no puede tomar el arrendatario? ¿O qué pasa si ese bien inmueble que yo le estoy vendiendo al banco no equivale a un valor de préstamo que yo necesito, sino que realmente yo realicé una venta al valor razonable, ¿cierto? Entonces aquí empieza uno como a tambalear, porque recordemos que en primacía de las normas contables, como lo establece la norma de políticas contables, dice que yo primero, cuando voy a desarrollar un tema económico, me tengo que ir a la norma que define ese hecho específico. O sea, antes de irme, o sea, cuando yo estoy frente a un contrato de arrendamiento, primero me voy a la sección 20. Posteriormente, si no está en esa norma, miro otra norma. Entonces ya iría a la sección 23 y bueno, y ahí ya se empieza a escalar a otros marcos técnicos o al marco conceptual. Entonces uno dice, si el contrato que yo estoy desarrollando tiene una utilidad, o sea, aquí miren que no había utilidad porque el valor presente de los 1080 equivalían al millón, perdón, al millón de dólares. Realmente no había utilidad porque el valor razonable era 2 millones. Entonces, si verdaderamente hay una utilidad o si la opción de comprar es una opción,
pero no es una obligación por parte de la entidad, o sea, yo la podría ejercer o no ejercer. La pregunta es, ¿lo podré reconocer como dos operaciones diferentes? ¿Cierto? En el desarrollo de las consultas que se han hecho al Consejo Técnico, el Consejo Técnico ha sido muy amigo de tratarlo como una única operación, ¿cierto? Porque en el fondo, digamos, o en los casos consultados se ha asimilado mucho a esto que vemos acá. Sin embargo, cuando ese valor razonable sí difiere sustancialmente del valor del activo en libros, mi opinión personal, igual Yasmín, aquí nosotros no tenemos que estar de acuerdo, pero sí cada uno dar nuestra, ¿cierto? Nuestra posición con base a la norma, es que uno podría defender la postura bajo la sección 23 de reconocerlo como dos operaciones separadas y reflejar esa utilidad como un ingreso diferido. ¿Por qué? Porque muchas veces estos tipos de contratos de leaseback no solamente se hacen por un tema de flujo de caja. Claro que el flujo de caja es bastante importante, pero muchas veces se hacen para reconocer, digamos, ingresos o mejorar indicadores, principalmente cuando dependen del incremento de los activos y cuando necesitamos esos ingresos diferidos. Aquí estamos hablando de un término de 10 años, pero yo tuve una empresa que tuvo un contrato de leaseback a 3 años y pues obviamente la utilidad era bastante alta y mejoraba muchísimo sus estados financieros. Entonces yo creo que sí hay que analizar en el fondo la sustancia, pero la norma como está hoy da elementos importantes para que yo me pueda ir por acá, dependiendo de los casos nuevamente, depende, y reconocer esa utilidad como un ingreso diferido, pero si es indudable de que no se hizo a valores comerciales, de que hay una clara expresión de retomar en compra ese activo, la norma me está diciendo que lo reconozca como una sola transacción y no lo separe. Si el contrato de leaseback se retoma en arriendo, pero ya el arrendamiento por el cual yo lo estoy recibiendo, ¿se acuerdan que yo soy el arrendatario, vendedor en primer lugar y posteriormente como arrendatario? Si ese activo yo como arrendatario no lo voy a clasificar como financiero, o sea, no me están transfiriendo sustancialmente los bienes, los beneficios, sino que realmente estoy frente a un contrato de arrendamiento operativo. Entonces la norma me dice, usted ahí sí va a reconocer la utilidad y la pérdida. Entonces, si estamos frente, pensémoslo así, yo vendí el activo y lo estoy recibiendo en un arrendamiento, acuérdense, operativo. Entonces, si ese valor al cual yo lo estoy vendiendo es inferior al valor razonable, ahí yo estoy perdiendo, entonces esa pérdida sí se reconoce de forma inmediata en el resultado, ¿cierto? De forma inmediata reconozca esa pérdida. Pero si es que usted lo está vendiendo muy barato, porque a usted también se lo están arrendando muy barato. Entonces usted lo que está haciendo es compensando con ese canon de arrendamiento. Entonces la norma le dice, en ese caso, difiera y amortice esas pérdidas a lo largo del periodo en el que usted espera utilizar el activo. Siempre que hablemos de espera utilizar el activo, no es necesariamente el periodo contractual definido, sino la certeza razonable de realizar cualquier prórroga. Y si yo lo vendí muy por encima del valor razonable, esa utilidad se difiere a lo largo del periodo al cual se espera utilizar el activo. Entonces, fíjense cómo las NIF para las pymes, cuando estoy frente a un contrato de arrendamiento financiero operativo, ¿qué es lo que está haciendo? Está bajando el activo y cualquier utilidad o cualquier pérdida, digamos, si la pérdida se compensa, ya sabemos que se difiere. Pero las utilidades lo que está haciendo es, mediante contrato de arrendamiento financiero operativo, las utilidades no se reconocen en ese mismo momento, sino que se difieren por allá durante todo lo largo del contrato de arrendamiento. Y miremoslo, un caso que es de la vida real
que sucede con los contratos de venta con arrendamiento posterior. Entonces tenemos a Susana, una comerciante obligada a llevar contabilidad, la cual tenía problemas económicos y su hermana le dijo, bueno, yo le ayudo a salir de eso, véndame su apartamento y yo pero véndamelo barato, ¿cierto? Entonces le vendió a su hermana Marta el apartamento por 500 millones de pesos, pero el valor de mercado del apartamento es 560 millones. Suscribieron un contrato de arrendamiento para que Susana lo siga utilizando por 2 años más. Entonces, Susana le pudo haber dicho, bueno, yo le voy a vender el apartamento, yo me voy a ir para el exterior, y la otra le dijo, listo, quédese con él 2 años y le voy a cobrar 1.000.000 de pesos. Pero los apartamentos de ese edificio y con esas características normalmente no se arriendan por 1.000.000 de pesos, se arriendan por 3 millones de pesos. Entonces fíjese que Susana sí le dejó el apartamento muy barato, no se lo dejó en 560 sino en 500, pero la hermana por esos 2 años, ¿cierto? Entonces ellas pactaron, yo le voy a dejar el arrendamiento más barato y ahí entonces realmente el valor razonable de esa operación casi que si llega a lo que está en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Susana compró el apartamento en 300 millones, lo ha depreciado en 100 millones, el costo neto es 200 millones, ¿cómo tenemos que tratar esa operación? Fíjese que Susana ya no está recibiendo, estamos bajo NIF para pymes, Susana ya no está recibiendo ese apartamento en arrendamiento financiero, porque los valores que ella va a pagar durante esos 2 años no equivalen prácticamente al valor razonable del activo, no hay opción de compra, no lo va a utilizar durante la mayor parte de la vida económica del activo. Entonces, estamos frente a un arrendamiento operativo. ¿Qué tiene que hacer Susana? Dar de baja ese activo, ¿cierto? Que estaba por 200 millones de pesos, entonces lo va a dar de baja. La hermana le consigna el producto de la venta, que son los 500 millones de pesos. Acá le consigna los 500 millones y tiene una utilidad de 252 millones. ¿Cuáles son esos 252 millones? Los 500 millones, ¿cierto? Los 500 millones versus el valor que tiene del costo del activo. Entonces, miremoslo acá en un Excel. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 300 millones, que los 300 millones es el valor de venta al banco, pues no, en este caso es a la hermana, menos el valor en libros, entonces tiene una utilidad de 300 millones de pesos. Pero no puede llevar toda la utilidad, sino que deja como ingreso diferido los 48, ¿a qué corresponden esos 48 millones? Entonces, esos 48 millones corresponden. El arrendamiento comercial era de 3 millones de pesos, pero a ella solamente le van a cobrar 1.000.000. O sea que por cada año, por cada mes, perdón, eso es cada mes, se está ganando 2 millones de pesos en un menor valor del arrendamiento. Y eso por 2 años, ¿cierto? Entonces, equivale a 48. Entonces, aquí tenemos esa diferencia que es de los 2 millones de pesos. Aquí permítanme, espérenme que yo creo que aquí hubo un errorcito en el cálculo, pero bueno, para el caso académico pensemos que son los 48 millones, ahorita lo corregimos, yo se los mando corregidos, acá se me fue solamente por un año y era 2 años. Entonces, esos 48 millones de la utilidad, lo que dice la norma, llévelo como ingreso diferido porque usted se está aprovechando durante ese tiempo del arrendamiento. Y esos 48 millones, entonces Susana los va a reflejar como ingreso cuando en los 2 años que dura el contrato de arrendamiento. Entonces hoy se llevó los 252 millones y esos 48 los diferirá por 2 años, que es el tiempo en el cual se está beneficiando de un menor valor de gasto de arrendamiento. Muy bien. Hasta ahí desarrollamos lo que tiene que ver con NIF para pymes. ¿Cómo se desarrolla un leaseback frente a una entidad que aplica NIF plenas? Entonces, este tema cambió
con la expedición de la NIF 16, hablando de su aplicación a partir del año 2019. Lo que dice esta norma es, vamos a hacer un análisis distinto. Lo primero que usted tiene que mirar cuando hace un contrato de leaseback es si realmente estás frente a una venta del activo. ¿Y qué quiere decir? Entonces miren que acá la norma sí fue muy inteligente, porque yo les decía que había como un tema ahí de choque, porque esta norma, la norma que, o sea, digamos que si las NIF para las pymes no hubieran desarrollado el contrato de venta con arrendamiento posterior, uno simplemente yéndose a la sección 23 aplicaba la esencia y todo lo llevaba como conjuntamente, ¿cierto? Como una única transacción. Sin embargo, esta norma sí se ocupó de hablar de los contratos de venta con arrendamiento posterior y dijo, difiera la utilidad durante el plazo del contrato. Pero esta norma, la de NIF plenas, sí fue muy inteligente y dijo, no, antes váyase a la norma de ingresos. Entonces hizo una remisión directa a la NIF 15 y dijo, yo primero necesito que usted analice esa operación de venta en la cual el arrendatario le vende primero el activo a la entidad financiera o a cualquier otro tercero. Realmente le está vendiendo, ¿cierto? Realmente le está vendiendo. Y el elemento clave para saber si realmente le está vendiendo es si le transfirió efectivamente el control de ese activo. Con esa pregunta que yo les acabo de hacer, pues la mayoría de nosotros vamos a concluir que la generalidad de los contratos de venta con arrendamiento posterior o leaseback no son una venta, ¿cierto? Porque en el fondo yo no le transfiero el control a la entidad financiera, digamos en términos generales que es lo más común que nosotros tenemos. Y ya de cara a contratos más, digamos, atípicos que se puedan presentar entre particulares, habrá que analizar, ¿cierto? Sin descartar que puede existir algún caso en el que efectivamente yo sí le esté vendiendo y le esté transfiriendo el control. Pero en muchos casos, o en la mayoría de los casos, llegaremos a la conclusión de que no estamos frente a una venta porque a mí no me quitaron el control de mi activo en ningún momento. La norma dice que pudo haber sido de un instante, ¿cierto? O sea, pudo haber sido, incluso ahorita vamos a ver un ejemplo, pudo ser que lo transfirió y después me lo devolvió. Si se transfirió así sea por un instante, hubo venta. Pero si nunca se transfirió ese control, no hubo venta. Entonces, si yo concluyo de que no hubo una venta, o sea, de que realmente yo nunca perdí el control del activo, nunca transferí el control del activo, la norma dice, no se ponga a bobear. Usted simplemente reconozca el préstamo como una obligación financiera y no dé de baja el activo. Ah, es que, señores, es que mi activo valía 100 millones y el banco yo suscribí el contrato por 500. No importa, su activo sigue valiendo 100, no vale 500, no me reconozco utilidad alguna. Solo deje su activo como está, con sus problemas, con su depreciación, con su historia, no me lo toca en un centavo. Y la plata que le giró el banco por el arrendamiento posterior, llévelo como una obligación financiera y ya, y ya. Entonces, el banco simplemente lo que hizo fue un préstamo, nunca va a reconocer ese activo financiero y el otro, entonces, solamente va a reconocer la obligación financiera. Afecta en algo que, por ejemplo, el contrato, digamos, el activo no haya quedado a nombre de la entidad financiera, sino a nombre de una fiducia. No, recordemos que en el tema de fiducia también prima la sustancia, ¿cierto? Entonces es un vehículo, pero si en el fondo lo que se hace es ponerlo a nombre de la fiducia mientras que está el contrato del arrendamiento.
para garantizar los pagos del arrendatario y para garantizar, digamos, esa transferencia al banco si no se cumple los pagos. Eso es un formalismo que no le quita la esencia de la transacción, es que yo necesitaba dinero y el banco me prestó, pero yo nunca he perdido el control de mi activo, así figure hoy en cabeza de un patrimonio autónomo. Pero, como les decía, normalmente con entidades financieras, los contratos típicos que vemos se van a ir por acá, no son una venta, pero puede darse en contratos más sofisticados o entre negociaciones de particulares que al final sí hay una venta, ¿cierto? Y fíjense el ejemplo, miren que acá en las NIF para las pymes, la norma dijo cómo se rige si el contrato posterior es arrendamiento financiero y cómo se rige si el contrato posterior es operativo. O sea, la norma se preocupó porque el tratamiento es distinto. Pero como en NIF 16 todos los contratos son financieros, regla general, aquí la norma está dando una sola condición, ¿cierto? Y fíjense que en el caso que yo les puse, que es un caso común, donde la hermana le vendió y después lo recibió en arrendamiento, fíjense que acá sí hubo una venta, ¿cierto? Fíjense que acá sí hubo una venta. Entonces, lo que la norma me dice es que en estos casos en los que yo concluyo con elementos suficientes de que sí estoy frente a una operación de venta, ahí sí viene el tema. Entonces, miren lo que dicen las NIF plenas y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que me explique, para que me entienda. En NIF para pymes vimos que esa utilidad que yo me gano en la venta con arrendamiento posterior, la difiero por el plazo del contrato, ¿cierto? Las NIF plenas dice, espere, voy a mirar cuál es el valor que usted le transfirió a ese tercero. Y usted va a reconocer el activo por derecho de uso en la proporción del importe en libros anterior que usted tenía del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por este. Y solamente la partecita que usted realmente le transfirió al comprador es lo que va a reconocer como utilidad. Me voy a explicar. En el ejemplo que nosotros hicimos, miren que nosotros tenemos dos casos que estamos desarrollando. Fíjense que en este caso de la empresa, yo realicé el contrato de leaseback, ¿cierto? Y lo que hice fue quedarme, o sea, al final me voy a quedar con el activo, ¿cierto? Entonces, fíjense que el valor en libros del activo, que eran estos 135 millones, ahorita vamos a desarrollar el ejercicio si fuera una operación de venta. Al final, ¿yo con qué parte me estoy quedando del activo? Con todo el activo, ¿cierto? Con todo el activo. Entonces, este valor, que es el que yo tenía, 135, se lo vendí al activo, al banco lo doy de baja, pero luego tengo que reconocer un derecho de uso y dice, reconozca ese derecho de uso en la proporción con la que usted se quedó del activo. Ah, yo me quedé con todo. Entonces yo me quedé con los mismos 135 millones. Pero en el caso de Susana, ella no se quedó con todo el activo, aunque si ella aplicara NIF plenas, tiene que reconocer el derecho de uso. Mire que el derecho de uso solamente será reflejado por el uso de 2 años. El resto del derecho de uso del activo, ¿quién se quedó? La que se lo compró, que fue su hermana Marta. Entonces, Susana, probablemente a la luz de las NIF plenas, sí puede reconocer la utilidad, pero no va a reconocer utilidad por el tiempo que lo utilizó, que fueron los 2 años. Algo similar al ejercicio que hicimos en NIF para pymes, ¿se acuerdan? Pero, contrario, Censu, en el caso del contrato de arrendamiento financiero, como se queda con todo el activo, no reconoce ninguna utilidad. Mientras que en NIF para pymes, esa utilidad se reconoció, pero como ingreso diferido y se llevó a lo largo del tiempo del contrato. Miremoslo a través de este ejemplo. Entonces,
Es el mismo ejemplo, el activo, acuérdense que acá es 2023, 650, eso es para ver si están bien atentos. Se suscribió el contrato por valor de 650 millones, más el 20% de la tasa de interés anual, es 10 años. El valor del leasing, o sea, el valor por el cual suscribimos fue mediante un avalúo realizado y tenemos pues todos los datos, ahí no ha cambiado nada. Miren que en el ejemplo que hicimos de NIF para pymes nos quedaban 515 millones, perdón, nos quedan 515 millones de ingreso diferido, ¿cierto? Que se reconocía en el lapso de 5 años. Pero en NIF plenas, la norma me dice, no señor, haga esta proporción. Determine la proporción del importe en libros del activo que se relaciona con los derechos de uso que usted se está quedando. Y solo reconozca la utilidad por la parte que usted está cediendo de esos derechos de uso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ejercicio matemático. Tengo que decir, bueno, sé que la ganancia por la venta, digamos, literal, es 515 millones. Vamos a ver si bajo NIF plenas lo puedo reconocer. Entonces, la norma me dice que debo hacer este ejercicio matemático. Entonces aquí tenemos el caso para NIF para pymes y aquí tenemos el caso para NIF para plenas. Entonces él me dice, coja la ganancia por la venta y divídala por el valor razonable del activo, ¿cierto? Que sabemos que la ganancia es 515, aquí me da un 79%. O sea, aparentemente la utilidad dio un 79%. Pero después me dice, pero hágame otro cálculo. Cójame el importe en libros del activo y divídalo entre su valor razonable. Entonces, es el 21%, que es la diferencia entre estos, ¿cierto? El importe del libro representa el 21% del valor razonable. Y multiplíqueme ese 21% por el valor razonable del activo, o sea, por los 650, y eso me da 135, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la norma? Usted está conservando, este es el valor que yo le permito llevar como activo por derecho de uso. O sea, ese activo que yo estoy dando de baja por 135 millones, no lo puedo, mientras que ni para pymes sí me permitieron reconocerlo en 650, que fue el valor del contrato. La norma me dice, es que usted está conservando todo, o sea, el derecho de uso solamente son 135, que es el porcentaje que representa el importe del libro respecto del valor razonable sobre el valor por el cual usted va a reconocer el derecho de uso, o sea, el valor presente. El valor presente de los pagos mínimos es 650, porque acuérdese que él va a pagar 650 más el 20% de interés. Entonces, este es el valor presente de los pagos mínimos. Ese valor presente, que es el derecho de uso, multiplicado por lo que representa eso respecto al valor en libros, llego a los mismos 135 millones de pesos. O sea que esta empresa, con todo ese contrato que hizo, bajo NIF plenas, por más que llore, que el gerente diga yo quiero, es que para eso fue que lo hice, necesito incrementar el valor en activos, no lo puede reconocer. El activo por derecho de uso será los mismos 135, que era el mismo valor por el cual estaba la propiedad, planta y equipo. Simplemente reconoce la obligación contra el banco y fíjense que no hay ninguna utilidad. Listo, ninguna utilidad. Después la norma me dice, bueno, vamos a mirar entonces el ingreso en el caso B. Vamos a mirar en el caso B. Acá este es el caso A, que no tiene utilidad. Vamos a mirar en el caso B. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si realmente sí hay una utilidad por la diferencia entre el valor razonable y el valor que yo le doy? Es decir, estamos frente al mismo ejemplo, pero ya la diferencia es que la entidad financiera no me está diciendo 650 millones más el 20 y esos 650 se determinaron mediante un avalúo. No, sino que aquí ya el contrato leaseback lo estamos firmando y los pagos anuales
son de 93 millones de pesos por 10 años y ya contienen la tasa de interés. O sea, me están diciendo, yo le recibo, yo le compro el activo, se lo vuelvo a entregar en arrendamiento, usted págueme 93 millones de pesos y tiene la tasa de interés implícita, pero el tercero dice, si yo fuera a prestar esa plata, la tasa sería del 20.5%. Y el valor del leasing se determinó mediante un avalúo realizado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí ya nos cambian las circunstancias. ¿Por qué? Porque esos 93 millones anuales, si yo los traigo descontados, ¿cierto? Esos 93 millones anuales, yo los traigo descontados a los 10 años con esa tasa de descuento del 20.5, me dice que equivale a 461 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso en plata blanca para yo no enredarlos? Quiere decir que si yo fuera a vender realmente mi activo, el mercado me pagaría 650 millones de pesos. ¿Sí? Un activo que que hoy en libros vale ¿cuánto? 135 millones de pesos. Pero el contrato que yo hice con el banco de las cuotas que le tengo que pagar, trayéndolas a valor presente, no equivalen al valor de mercado, sino que el banco me está financiando. ¿Y me está financiando cuánto? Hoy a valor presente, 461 millones de pesos. Entonces, la norma me dice, ahí usted sí puede reconocer una partecita de la utilidad. ¿Cómo la voy a reconocer? Entonces, la norma me dice, tome el valor en libros del activo, divídalo en el valor razonable, el mismo ejercicio que hicimos, que no es en este momento igual al valor presente de los pagos, y multiplique ese porcentaje por el valor presente de los pagos futuros, que es este valor. Pongámoslo acá. ¿Cierto? Entonces llegamos al mismo valor, 461.97. Entonces, ese 21% por esos 461.97 llegó a 96. O sea, ese es el valor que yo puedo reconocer del activo por derecho de uso. Fíjese que ya este tercero, en el caso anterior, ¿cuánto iba a reconocer? 135. Y aquí va a reconocer ¿cuánto? 96. O sea, va a reconocer más poquito, o sea, que sí transfirió parte del derecho de uso. Entonces, ¿qué me dice la norma? Baje su propiedad, planta y equipo en los 135. La obligación financiera está en 462, que es el valor presente. En bancos, entonces, le entran los 650 y el activo por derecho de uso, entonces, queda en 96 y ahí sí va a reconocer la diferencia como un ingreso por derecho transferido. Entonces, solamente, o sea, digamos que en plata blanca, ¿cuándo se puede reconocer una utilidad cuando tengo un contrato de leaseback? Primero, que efectivamente yo concluya que sí se vendió el activo y que si se vendió parte, porque no necesariamente puede haber sido todo, sino parte del activo, la norma me dice, pues la parte que se transfiere es la que se reconoce como utilidad y la parte que usted conserva sobre esa parte no me va a reconocer utilidad alguna, ¿cierto? La norma indica también que posteriormente a ese reconocimiento del leaseback hay que hacer ajuste a ese valor que reconocimos. Entonces dice, si el valor razonable no es equivalente al valor razonable de la contraprestación que usted recibe, que fue el caso que tuvimos, o si el pago por arrendamiento no es a tasa de mercado, entonces todo lo que usted haya negociado por debajo de mercado es que me salió la tasa más barata, es que me dieron, por ejemplo, el activo en 690 y el valor de mercado está a 650, o sea, ahí ya son condiciones que favorables para el arrendatario, usted lo va a reconocer como un anticipo de pagos. Entonces, fíjese que ni siquiera lo puede llevar como una utilidad, sino que lo tengo que reconocer como un anticipo de pagos. Pero si lo negociado está por encima del mercado, entonces usted lo contabiliza como una financiación adicional. Y la norma me dice que mire siempre
A veces en estos contratos de arrendamiento financiero, puede que yo no tenga un valor, por decir algo, puede ser que yo tenga el valor razonable del activo, pero no tengo el valor razonable de la contraprestación. Entonces él dice, busque cuál de los dos es más fácilmente determinable, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, en este caso, una empresa en la cual suscribió el contrato con la entidad de leasing, pero realmente lo suscribieron por 650, pero el valor razonable en el mercado era de 600 millones de pesos. Entonces, esos 50 millones de pesos que el banco me dio de más, porque si yo salgo a vender el activo solo me darían 600 millones, la norma dice, usted no reconozca eso como una utilidad del contrato. Simplemente el banco le está dando un dinero de financiación adicional. Entonces, fíjense que acá, ¿yo qué hago? Yo reconozco la obligación financiera por 600 millones de pesos, me entraron los 650 millones a mi banco. El derecho de uso sigue intacto en el primer ejemplo por los 135 millones de pesos, porque yo realmente estoy conservando todos los derechos de uso. Y ese valor de más que me giró el banco, lo llevo como un ingreso diferido, ¿cierto? Entonces yo digo, esto es una cuenta por pagar porque el banco me financió más platica. Entonces, esto lo reconozco a lo largo de todo el contrato, más el interés correspondiente, pero no afecto con estos 50 millones este reconocimiento del activo por derecho de uso. Aquí hay un tema importante que les decía que les hablaba ahorita de cuando cuando en los contratos se transfiere el derecho, así sea por un minuto, ¿cierto? Que les hablaba. Entonces, ¿qué pasa? La norma dice que si el arrendatario controla el activo antes de que se transfiera al arrendador, la transacción es una venta con arrendamiento posterior, ¿cierto? Pero si el arrendatario no obtiene el control del activo antes de que se transfiera al arrendador, la transacción no es una venta con arrendamiento posterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy típico cuando nosotros necesitamos comprar un activo de gran cuantía, y lo solicitamos ante el banco y el banco lo gestiona con el proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como arrendatario no puedo decir que hubo una venta con arrendamiento posterior, el banco no puede decir que hubo una venta con arrendamiento posterior porque el arrendatario nunca lo tuvo en sus manos antes del arrendamiento. Entonces la norma dice es un arrendamiento puro. Miremos este ejemplo. Un fabricante de turbinas negoció con Leasing Bancolombia y con Energética SAS la compra de una turbina hidráulica. Entonces yo necesitaba comprar una turbina, no tengo plata para hacerlo, fui al leasing y le dije, vea, yo ya tengo a mi proveedor que es Energética SAS. Entonces, ¿qué pasa? El banco le paga a Energética SAS le factura al banco. ¿Y qué pasa con el activo? El arrendatario controló el activo antes de que el arrendador me lo transfiriera. No, a mí ya me llegó en un contrato de arrendamiento. Entonces, si miramos la figura con el banco, no podemos decir que fue una venta con arrendamiento posterior. Entonces, aquí la norma dice, la operación es un simple arrendamiento, no un leaseback. ¿Qué nos permite eso concluir? Una conclusión que vamos a ver que es muy similar a lo que llegamos en el artículo 127 raya 1, que cuando el proveedor del bien no es el mismo arrendatario, nunca estaremos ni bajo norma tributaria ni bajo norma contable en un leaseback, porque para eso se requiere que el arrendatario haya sido controlante del activo al menos por un minuto, ¿cierto? Y nunca se dará cuando el proveedor del bien es otro tercero. Entonces, cuando tenemos ese
esos contratos en que un proveedor del bien le vende el bien al banco y el banco después nos lo entrega en arrendamiento a nosotros, no podemos hablar de cara al banco o de cara a nosotros como arrendatarios de una operación de leaseback. Hablaremos simplemente de un contrato de arrendamiento y no se rige por todas estas normas especiales que hemos visto de leaseback. Listo. Ahora, ¿cómo relacionamos este tema con el aspecto tributario? El tratamiento de los contratos de arrendamiento están descritos en el artículo 127, raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces ya vimos que si estamos en NIF para pymes, ingreso diferido, o si está la opción de comprar el activo, ni siquiera se reconoce el ingreso diferido, pues si hay utilidad. Si estamos en plenas, vimos que si la operación no es una venta, simplemente es una operación de financiación, pero que si en el fondo sí vendí parte del activo o todo el activo, solo reconozco la utilidad sobre esa partecita transferida, ¿cierto? ¿Qué nos dice el estatuto tributario? Entonces, el estatuto tributario, recordemos que también hace referencia a esos contratos de arrendamiento financiero, también hacen referencia al contrato de arrendamiento operativo y que su similitud es a las NIF para las pymes frente al tratamiento del contrato de arrendamiento financiero y operativo, ¿cierto? Como esa separación del financiero operativo, porque ya las NIF para plenas, digamos que se desligaron y se fueron más por el reconocimiento anglosajón, que es del reconocimiento de sus activos. Pero la norma tributaria, si bien se apropia de esas bases que tienen las NIF para las pymes para clasificar un arrendamiento como operativo, como financiero, no lo hace a través de una remisión contable. O sea, no dice para clasificar un arrendamiento financiero en operativo se revisará la clasificación de acuerdo a la NIF para las pymes. No, él lo hace, él incorpora en el artículo 127 raya 1 esos indicadores que vimos que estaban en la sección 20 y que en su momento en la ley 1819 del 2016 se copiaron fue de la NIC 17, ¿cierto? La norma no habla de indicadores, como si lo habla en el tema las normas contables, y tiene algunas diferencias en algunas expresiones que, aunque puedan parecer, digamos, muy tenuas, sí tienen un efecto importante a la luz de aplicarlo tributariamente. ¿Qué ha dicho la DIAN? Digamos que al principio el 127 raya 1 dice que el financiero es aquel que tiene como intención la adquisición financiera de un activo. La DIAN había dicho en conceptos que se requería la opción de compra para estar frente a un contrato de arrendamiento financiero, posición que revocó, pues que reconsideró esos oficios por allá más o menos en el año 2018, diciendo que no necesariamente se requiere que haya opción de compra para que estemos frente a un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, ese 127 raya 1 desarrolla tanto el tratamiento del arrendamiento financiero como del arrendamiento operativo para arrendador y para arrendatario. Pero al finalizar, incluye el tratamiento del contrato de leaseback. Y dice, el contrato de leaseback siempre se trata como dos operaciones separadas. Y permítanme aquí, quiero abrir el estatuto, permítanme aquí un segundito, porque aquí hay un tema que uno cree que es muy tenue, pero vamos a mirar que puede tener grandes implicaciones y la idea es que ahorita debatamos y hablemos un poquito de ese tema. Permítanme, voy a conectar acá el cargador. Entonces, miremos acá, a ver si ya me está abriendo el estatuto.
Miremos acá que cuando estamos frente al artículo 127 raya 1, anteriormente, recordemos que todo este tema del leasing viene por allá más o menos desde el año 1993. Inicialmente la norma tributaria hablaba de contratos de leasing financiero, y aquí la norma desarrolló y amplió el concepto a contratos de arrendamiento, tipificando no solamente los contratos de leasing, que son propios únicamente de las entidades financieras, sino cualquier contrato de arrendamiento que pueda clasificarse como arrendamiento financiero o como arrendamiento operativo, ¿cierto? Aquí están las definiciones de arrendamiento financiero o leasing financiero, tratamiento del arrendamiento financiero leasing, y aquí habla del arrendamiento operativo. El retroarriendo o leaseback está definido en el parágrafo 2, ¿cierto? Entonces habla de contrato de retroarriendo o leaseback. ¿Qué dice la norma sobre ese contrato de arrendamiento o leaseback? Que se tiene que tratar como dos operaciones separadas. O sea, aquí no hay análisis de la sustancia económica, aquí no hay que mirar si hubo o no hubo una venta, digamos, porque bien podría la norma colocar una norma especial que primara sobre la norma general del artículo 28. Aquí lo que dijo es que siempre se tratará como dos operaciones separadas. Primero, como una venta y segundo, como un arrendamiento posterior, ¿cierto? Teniendo aquí unas discusiones muy importantes que no podemos dejar de un lado, y es que al estar frente a una venta, entonces estamos frente a bienes inmuebles, la aplicación del artículo 90, donde claramente ustedes saben que muchas veces cuando yo suscribo el contrato con las entidades financieras, a veces puede haber una necesidad particular de caja. Por ejemplo, a mí me pasó un caso, un bien inmueble de N 1.000 millones de pesos y la empresa necesitaba solamente 900 millones. El banco le dijo, no, tranquilo, sobrado, hacemos el leasing sobre un activo que vale 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema del análisis de aplicación del artículo 90. Y después la norma dice arrendamiento posterior. Ese arrendamiento posterior, la norma no descarta que pueda ser financiero operativo y que entonces yo tendré que analizar con los elementos, digamos, básicos que establece el 127 raya 1 para clasificarlo si es financiero o si es operativo, ¿cierto? Y que en el reconocimiento posterior nuevamente de ese activo que reconozca, que en la mayoría de los casos quedará como si fuera un arrendamiento financiero, en la mayoría de los casos, me dice que la depreciación de ese activo debe observar el artículo 139 del estatuto, que es la depreciación para bienes usados, ¿cierto? Que esa tasa de depreciación no puede ser superior a la que tenía el activo, perdón, que la vida útil que yo tengo no puede ser inferior a la vida útil del activo sumando la vida útil que ya tenía corrida. Lo que pasa normalmente es que la gente empieza a depreciar de nuevo, entonces no va a haber problema con el 139. Y la norma me dice que para que se desarrolle o que se cumpla este tema del leaseback, se deben cumplir dos condiciones: que el proveedor objeto del bien y el arrendatario sean la misma persona, y que el activo objeto del arrendamiento financiero tenga naturaleza de activo fijo para el proveedor. Entonces, de ahí se cumple lo que también analizábamos a la luz de las normas internacionales, y es que en el caso de las entidades financieras, cuando compran activos para arrendarlos, nunca estaremos frente a una operación de leaseback, ni desde el punto de vista tributario, ni desde el punto de vista contable. Ahí hay un tema que obviamente generará diferencia, y es que aquí está imponiendo la condición de que el activo objeto del arrendamiento financiero tenga la naturaleza de activo fijo para el proveedor, aspecto que no tiene, digamos, relevancia desde el punto de vista de las NIF. Me explico. Yo puedo ser un constructor que tengo no sé, unos terrenos como inventarios para la venta, y que se los vendo a la compañía de financiamiento de leasing, y después los recibo en arrendamiento.
¿cierto? Entonces, digamos que ahí la norma, si ese activo no tenía naturaleza de activo fijo, porque no era activo fijo para mí, era inventario, la pregunta es, ¿ya no estaría limitado a esta condición, a este condicionamiento de contrato de leaseback y por lo tanto estaría en la libertad de la aplicación del artículo 28 del Estatuto Tributario? Que si bien me hace referencia de que hay venta cuando hay escritura pública, cuando se va al artículo 27, primero está diciendo que hay ingreso contable cuando hay ingreso devengado, ¿cierto? Entonces, ahí hay una discusión bastante interesante. Si el constructor tendría que reconocer esa utilidad o no tendría que reconocer esa utilidad, ¿cierto? Porque por norma general del 28 no hay no hay ni siquiera un ingreso, no nace un ingreso, no hay un incremento patrimonial, pero hay una norma especial, ya no esta del contrato del leaseback, sino el 27 que me dice que hay venta de bienes inmuebles con escrituras públicas, pero creo que es un tema que se puede dar muy valiosamente una pelea para no reconocer esa ganancia ocasional. Miremos acá un impacto de esa divergencia que hemos visto hasta ahora entre el reconocimiento contable y la parte fiscal, ¿cierto? Lo común que nosotros tenemos con las empresas que asesoramos son contratos de leaseback que sí son activos fijos para el tenedor inicial, el que actúa como vendedor, y que posteriormente se recibe como arrendamiento financiero. Ese es, digamos, el común denominador, ¿cierto? Y normalmente, a menos de que la necesidad de efectivo sea menor, pero que también es un caso que se presenta, pues el valor razonable equivale al valor del contrato, ¿cierto? Porque precisamente la entidad financiera hace un avalúo para determinar cuál es el monto que me puede prestar sobre la base del valor razonable. En pymes dijimos entonces que depende, ¿cierto? Si se determina solamente por la sección 20 y al final se determina que hay esa venta, entonces la utilidad en la venta queda diferida en el tiempo del contrato. Al quedar la utilidad diferida en el contrato, tenemos un pasivo por ingreso diferido que me genera un activo, perdón, tenemos un pasivo, sí, por ingreso diferido, que me genera un activo por impuesto diferido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya hoy tengo la utilidad fiscal y contablemente estoy diciendo que es un ingreso que se va a diferir en 10 años. Pero si ustedes observan el activo, en el ejemplo que pusimos, que el contrato fue por 650 millones, el activo fiscalmente entrará en 650 millones y contablemente entrará por 650 millones. O sea que no hay diferencia en el tema inicialmente pues bajo una misma base de depreciación, pero la diferencia lo hace es que el ingreso no se reconoció bajo NIF hoy como si se hizo fiscalmente, sino que se va a diferir en el tiempo. Si estoy frente a plenas, o si estoy frente a pymes, atendiendo al párrafo 23.8, no se refleja la utilidad en la venta. Mi activo sigue en 135 millones, mientras que fiscalmente bajé el activo en 135, lo reconocí nuevamente por 650 y esos 650 millones que vale mucho más fiscalmente, pues son base de ¿qué? De depreciación. Entonces voy a tener un valor por depreciar mucho mayor fiscalmente al valor del gasto de depreciación contable y precisamente eso es lo que me genera un impuesto diferido activo. Fiscalmente, entonces ya vimos que se reconoce el ingreso en el momento de la escritura pública si es de inmuebles o en la suscripción del contrato. ¿Y qué pasa con esto? Entonces uno dice, no, pues qué vaina que sea distinto, pero hasta ahí llega el tema. No, el tema no es tan ligero y por eso es que nosotros tenemos que analizar todo lo macro cuando se van antes de suscribir ese tipo de contratos, porque lo que está pasando es que tenemos un exceso de utilidad no gravada, porque hoy estamos tributando fiscalmente por una utilidad que si ustedes se ponen a mirar, pues realmente
ahí hay un tema y que los abogados entenderán pues más que nosotros el concepto, y es que si uno lo analiza a la luz de la Constitución, pues no está atendiendo la capacidad contributiva del contribuyente, porque es que realmente yo no me estoy enriqueciendo, yo no estoy incrementando mi patrimonio, precisamente estoy sin plata y estoy entregando un activo para que me presten dinero. Ese es el fondo de la transacción. Pero fiscalmente sí me están obligando a pagar un impuesto, entonces ahí hay un tema de del espíritu de justicia tributario que debe haber, que uno ve pues que realmente no se cumple. Nosotros mirábamos en este tema un caso de derecho comparado, mirábamos por ejemplo Perú, y veíamos que ellos no grababan en estos temas de contratos de leaseback, ¿cierto? Sino solamente si no se ejercía la opción de compra, ahí en ese momento era que se pagaba el impuesto al Estado. Entonces, vemos claramente que no atiende a la capacidad de pago de los contribuyentes, pero ¿qué pasa si se está pagando el impuesto? Impuesto que uno dice, bueno, hoy tengo un exceso de utilidad no grabada que podría irse 5 años hacia adelante a esperar que se genere esa utilidad contable, pero ¿qué pasa? Que bajo este escenario nunca se va a presentar. O sea que si no tengo otras partidas en el balance que me generen más bien un valor grabado para poderlo compensar, se perderá ese exceso de utilidad no grabado. Y en pymes ya vimos que es durante el tiempo del contrato, entonces pensemos en el ejemplo anterior que vimos, que esos cinco años que tengo para compensar ese exceso de utilidad no grabada van a resultar insuficientes porque esta persona va a revertir el ingreso es por 10 años. Entonces va a ser insuficiente el tiempo y me quedará un pedacito, un exceso no grabado que no voy a poder compensar. Y si es leasing con entidades financieras donde compran el activo a un tercero para arrendarlo a otro tercero, bajo las tres normas no se configura leaseback, entonces ahí no tenemos ninguna diferencia de aplicación. Por último, entonces, para irnos al descanso y ya pasar a las 8 a la sección de preguntas, ¿qué aspectos favorables tienen el leasing? Primero, genera liquidez casi que inmediato, pues porque los activos son los que están garantizando la obligación, mejora los resultados del ejercicio cuando se reconoce la utilidad, patrimonialmente afecta a niveles de endeudamiento, pero nuevamente en licitaciones donde hay ciertos indicadores que no se cumplen porque los activos están muy bajos, esta es una buena alternativa para incrementar el valor de los activos desde que no afecte otros indicadores, y de hecho pues en constructoras se ha hecho mucho esta figura precisamente para eso, para temas de licitaciones. En planeación tributaria también es muy beneficioso el leaseback desde dos puntos de vista, y obviamente ahí cada uno de nosotros tenemos que hacer los cálculos. Por ejemplo, cuando una entidad viene con pérdidas recurrentes que están a punto de vencerse, el leaseback resulta favorable cuando el activo que yo tengo es un activo que que está totalmente depreciado o que tiene mucha depreciación acumulada, de forma tal que al reconocer la operación de la venta, ¿qué voy a tener? Voy a tener una renta líquida por recuperación de deducciones que voy a poder compensar con esas pérdidas líquidas para que no se me pierdan, porque recordemos que eso es un crédito fiscal bastante importante, y posteriormente ese valor que pagué pensemos, por renta líquida, pero que los utilicé con la pérdida, los voy a poder utilizar vía la nueva depreciación del activo. Entonces es una forma de no perder esas pérdidas fiscales. Otra forma es que yo realmente si es un activo que no tiene una depreciación acumulada importante, ¿cierto? Pero que el banco me lo va a recibir a un muy buen valor en leasing, puede resultar favorable porque digamos que la ganancia ocasional tributará el 15%, pero ese mayor valor por el cual reconozco el activo tributariamente me generará una depreciación que me beneficia del 35%. Y alguien dirá, Alexandra, pero es que hoy pago el 15 y me voy a descontar el 35 es en 20 años o en 45 años. Pues bueno, ahí es donde viene el análisis financiero que se debe hacer de traer eso a valor presente, hallar la TIR o hallar el valor presente para determinar si la opción o esa tasa de retorno sí compensa ese impuesto que estoy pagando, ¿cierto? Yo les voy a dejar un ejercicio
muy sencillo, donde simplemente se está analizando si se hace o no se hace el leaseback. Aquí pues tomé valores muy pequeños, pero en algún momento lo analizamos con un cliente. Y finalmente vimos que si hacíamos el leaseback, pues generábamos un valor positivo presente de 574, a pesar de que al inicio nos tocaba pagar un efecto importante en ganancia ocasional porque el activo no tenía mucha depreciación. Sin embargo, si no suscribíamos el contrato de leaseback, pues al final íbamos a tener una pérdida en el valor presente de nuestros flujos porque el valor de depreciación con el cual podíamos optimizar esta empresa, que tenía grandes utilidades, sí nos generaba un beneficio tributario si comparábamos el 15% respecto del 35% que genera la depreciación, que es algo muy similar a lo que hacemos con el saneamiento, ¿cierto? ¿Por qué muchas veces se hace el saneamiento? No necesariamente porque las empresas tengan costos ocultos, sino porque son activos ya muy viejos que tienen su valor muy obsoleto y que traerlos a valor de mercado y que la norma me permita depreciarlos, pues me genera un beneficio en las deducciones en renta que sí compensa ese impuesto que yo pago. Entonces es una opción de planeación tributaria que nuevamente hay que hacer los cálculos antes de decidir si se realiza o no se realiza. Bueno, muchísimas gracias a todos por este primer espacio. Vamos a irnos al descanso, son las 7:48. Retomemos, si quieren, para que tengamos tiempo de tomarnos el café, de desayunar, retomamos a las 8:10 de la mañana. 8:10 de la mañana retomamos para el descanso. Por favor, todas sus preguntas las vamos a colocar en el chat. Si tenemos preguntas del tema de este que hablamos del leaseback, nos escriben las preguntas, o si tienen otra pregunta de carácter de NIF, de carácter contable, la pueden exponer, la pueden escribir o simplemente dice tengo pregunta. Listo. La idea es no pasar por cada persona si tiene pregunta o no tiene pregunta, sino que ustedes nos digan, quiero hacer esta pregunta, quiero hacer esta pregunta, y ya nosotros revisamos. Si es del tema, nos dicen, tengo pregunta del tema para darle prioridad sobre las otras, y si no, simplemente escríbanos en el chat, tengo una pregunta. Aprovechemos este espacio. Yo sé que en muchos espacios que tenemos con nuestros clientes, hay discusiones de tipo contable donde el contador dijo o es que el asesor dijo. Bueno, este es un buen espacio para confrontar, para retroalimentar esas ideas. Entonces los invito para que hagamos nuestras preguntas y a las 8:10 regresamos para resolverlas entre María Yasmín Ospina y mi persona. Muchísimas gracias.